querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano Nación. El día de hoy, como todos los martes, vía Skype, vamos a estar entrevistando al doctor Francisco Aguirre Sacasa, que se encuentra en Washington. Vamos a ver qué nuevas nos tiene desde allá, cuál es el panorama, qué podemos esperar los nicaragüenses. Se hablaba, se especulaba de sanciones, de la posible aprobación de la Nicaraguas en la primera semana de septiembre, la aprobación de una ley específica, una Magnitsky ley especialmente diseñada para Nicaragua. Vamos a estar hablando con el doctor Aguirre de esto, vamos a estar hablando ya el día de ayer, anunció los Estados Unidos que ya llegó a un acuerdo, ya llegaron a todos los acuerdos necesarios para volver a firmar un tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y México y después incorporarán a Canadá. Pero ya está listo, ya todo el trabajo, toda la carpintería fue hecho. Lo único que falta ahora es presentarlo a sus respectivos congresos y senados para ser aprobado. Eso le da una enorme estabilidad a la región en la parte económica. Le da una enorme estabilidad al presidente de los Estados Unidos y le da una enorme estabilidad a México. Por otro lado, el día en los Estados Unidos, en la política de los Estados Unidos, hace 2 días falleció el senador de Arizona, John McCain, una persona considerada uno de los héroes en los Estados Unidos, hombre que estuvo en la Fuerza Aérea, peleó, combatió, estuvo preso y después inició una carrera política en el Senado. Un hombre muy respetado. Vamos a ver cómo va a influir eso, su ausencia en el Senado de los Estados Unidos, por lo tanto, en la política exterior de los Estados Unidos, donde cuando el senador McCain estaba muy involucrado en eso y en la parte de defensa, todo lo que tenía que ver la parte de defensa en los Estados Unidos. Bueno, antes de entrar con el doctor Aguirre, es increíble la raza que somos nosotros los nicaragüenses. No me voy a cansar de repetirlo. He tenido, desde que comenzó esta lucha por la democracia, revolver el Estado de Derecho, la institucionalidad, esta revolución cívica y pacífica que estamos llevando, el honor de poder platicar con un montón de personas. Y la realidad de las cosas es que el compromiso que hay por parte de la gran mayoría de este pueblo no se puede medir. La valentía, el espíritu, es increíble. El humor del Nica, para el mal tiempo, buena cara, es increíble. Y así debemos de estar todos nosotros, orgullosos de todos nosotros. Porque a pesar de toda esta ofensiva represiva que está lanzando el presidente Ortega, le vamos ganando la partida. Y como sale la caricatura de Guillén el día de hoy en la prensa, no sé si la ha visto, sale el presidente Ortega disparando un rifle y le dice a doña Rosario, y en vez de darle al blanco, se da en el pie. Y dice doña Rosario, no pegas ni una, no pegas una. Y eso es precisamente la realidad y la verdad de las cosas. No pega una. Ayer, en una medida que en tiempos normales tal vez hubiera podido considerarse no causar tanta especulación, mandó a reformar un decreto y a publicar en la Gaceta, donde básicamente le da la discrecionalidad al presidente del Banco Central de cobrar lo que él estime conveniente para las transacciones monetarias.
pero al mismo tiempo le da la facultad para que, y se define que la segunda quincena de cada mes, el Banco Central va a dar a conocer el tipo de deslizamiento o el cambio de deslizamiento que lleva la moneda. En un momento donde había una especulación, donde hay sectores que están especulando de la posibilidad de una devaluación aquí en este país, donde se habla que ha salido casi 800 millones de dólares del país, pues eso no contribuye. Esto ayuda a crear más inestabilidad, a crear más inseguridad, porque le pone en las manos, en la discrecionalidad de un funcionario público que lo que menos ha demostrado es de independencia del Banco Central a la presidencia de la República, para que en cualquier momento pueda hacer cualquier cosa. Eso no ayuda. Sigue destruyendo el país el presidente Ortega. Lo destruyó institucionalmente, lo destruyó judicialmente, destruyó el Estado de Derecho en este país. Ahora pareciera que esté empecinado en destruir la economía de este país. Porque ha destruido el Estado de Derecho. Es increíble ver, el día de ayer fueron declarados culpables los dos jóvenes acusados de la muerte del periodista en la costa, a pesar de que existen videos de que esos dos jóvenes no estaban cerca de donde ocurrió la muerte del periodista, a pesar de declaraciones de testigos que vieron que no estaba cerca, a pesar de que la misma familia dice que no fueron ellos, le clavaron ayer la sentencia. El Estado de Derecho queda desbaratado el presidente Ortega. Vamos a ir a un cambio y regresamos para analizar esta y otra noticia con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Vamos a un cambio y ya volvemos. Bienvenido a Movistar Series. Un nuevo canal que habla tu idioma. Ahorita te voy a explicar. ¡Qué maravillosa! Necesito que usted me diga por qué estoy vivo. Llegó Movistar Series, el nuevo canal exclusivo de Movistar Play. Denuncie, denuncie, denuncie las violaciones a sus derechos humanos, detenciones ilegales, heridos, fallecidos, desaparecidos. Rompa el silencio. Denuncie ante la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Denuncie si es víctima de represalias, acoso policial o ataques por parte de paramilitares o fuerzas de choque. Visite la ANPDH, Residencial El Dorado, frente al supermercado Maxi Palí. Interponga su denuncia. Solo debe dejar su nombre y su número de teléfono. Escríbanos o llámenos. Denuncie los atropellos a sus derechos humanos. Denuncie ante la ANPDH. Hola, mamá. Hola, amor. ¿Ya compraste todo? Cebolla, tomate, le dejas caer todo en la masa y le echas sal. Eso, la sal. Mezclalo bien. Casi tan rico como el suyo. Adiós, amor. Besitos a todos. Activa llamadas ilimitadas por un día a un número de Claro en Costa Rica. Envía 1CR al 1000. ¡Claro que sí! La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. En Provisa, su seguridad asegurada.
por negocios o vacaciones, en avión o crucero, a cualquier parte del mundo. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Cotiza con nosotros y compra hoy mismo, porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para vos con la mejor tarifa. Canjeamos puntos con millas de cualquier banco de Nicaragua. Visítanos en Reparto San Juan. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Bienvenidos a Nicas en el Exterior News, la primera revista impresa y digital para el público latino, trayéndote lo último en el acontecer nicaragüense. Historias de éxito, gastronomía, deportes, negocios, música, moda, belleza y estilos de vida. Disfruta de eventos de tu tierra y tus raíces con periodismo profesional. Nicas en el Exterior News, la publicación mensual impresa en línea y líder con más lectores en el exterior. Suscríbete en nuestra página web www.nicasnews.com y obtén tu ejemplar digital gratis ahora mismo. Bueno, estamos llegando a la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Hombre, una lástima, antes de entrar con el doctor, estaba viendo mi comentario, que los partidos políticos, bueno, nada de esperarse la mayoría de los partidos políticos, pero que el PLC, que es una fuerza que tiene representación a nivel nacional, se siga prestando al juego de este gobierno es inaudito. Decía ayer Consejo Supremo Electoral, siguiendo la telenovela del gobierno, convocó a los partidos políticos para las elecciones regionales y lo citó a una reunión. Ahí llegó el PLC, igual que todos los otros partidos sacudos. Cada de estas acciones del PLC le siguen haciendo perder credibilidad ante la población, y es una lástima que por las decisiones torpes que toma su dirigencia, todos sus simpatizantes y sus cuadros a nivel nacional son los que pagan la consecuencia, porque después son rechazados por sus comunidades, por su comarca y su municipio. Pero ellos no tienen la culpa la tienen esa dirigencia que sigue cometiendo decisiones torpes, desde mi punto de vista. Buenos días, doctor Aguirre. Bienvenido al programa nuevamente. Buenos días, Jaime. Es un gran placer estar con vos. Espero que me estés escuchando bien y que me permitas un breve introito. Programa es suyo. Muchas gracias. Primero, vamos con lo más importante, Jaime. Este fin de semana sé que cumpliste años y quisiera felicitarte por semejante acontecimiento. Y quiero decirte además que pensé mucho en vos el domingo, cuando abrí el diario La Prensa, entré al azote y vi una caricatura tuya, que me imagino que fue el regalo de Manuel Guillén para vos. Pero el mío va a ser darte esa caricatura enmarcada para que la puedas poner en tu cuadriciclo cuando andas en las manifestaciones. Lo segundo que quisiera hacer, Jaime, es saludar y felicitar al equipo de trabajo tuyo, a María, al Flaco, a Gabriel y a todas las otras personas que hacen que técnicamente nosotros nos podamos estar platicando, vos en Managua y yo en Washington. Pero les aseguro a los televidentes que Dios mediante el próximo martes estaré con ustedes de nuevo y en persona. Tercero, Jaime, en tu homilía esta mañana escuché que tocaste temas económicos, como el temor que despertó la noticia de cambios en cuanto al manejo de la tasa de cambio, en realidad no de la tasa de cambio, pero la venta de dólares por parte del Banco Central a agentes económicos. Y eso me hizo pensar mucho en Venezuela, Jaime. Y en un artículo extenso y muy interesante que salió en el Financial Times hace 3 o 4 días. Y quería compartir muy brevemente lo esencial de ese artículo. Primero, que en los últimos 5 años, Jaime, Venezuela ha perdido la mitad de su Producto Interno Bruto. Es decir, su economía ha
sufrido una contracción igual al 50% de lo que tenía hace 5 años. Segundo, Jaime, su producción de petróleo cayó a 1,4 millones de barriles por día. Ese es un número que sería fantástico en el contexto de muchos países, pero hay que tener muy en cuenta que cuando Hugo Chávez llegó al poder, Venezuela producía 3,5 millones de barriles al día versus 1,4 millones ahora. O sea que la producción de ahora, Jaime, está al mismo nivel que en el año 1947. Tercero, Venezuela, según el Fondo Monetario Internacional, está pasando por el periodo de máxima inflación en la historia de la humanidad. Se calcula que para este año la inflación va a ser de 1.000.000%. Y el bolívar nuevo, el tal bolívar soberano, no vale absolutamente nada y perdió el 50% de su valor el día que que entró en vigencia. Hay otra cifra que es muy preocupante, Jaime. Ya han salido de Venezuela más de 4 millones de venezolanos escapándose de ese infierno en la tierra que es Venezuela. Y según las Naciones Unidas, si esa migración continúa, va a superar a la migración que salió huyendo de Siria durante los últimos 5, 6, 7 años a causa de una guerra civil muy cruenta. O sea que Venezuela se ha fundido totalmente y sin embargo es definitivamente uno de los 3 o 4 países que están más vinculados en la mente de los norteamericanos con Nicaragua. Porque aquí en Washington, cuando se habla de Nicaragua, se habla de Venezuela, se habla de Cuba, se habla de Irán, se habla de Rusia y un poquito del Ecuador. Pero lo que a mí me preocupa, Jaime, es que si no tenemos mucho cuidado nosotros en Nicaragua, después de haber tenido un excelente manejo macroeconómico, podríamos nosotros entrar en un espiral vicioso como el que se encuentra en este momento Venezuela. Y con estas cifras que te acabo de dar, y ahí cierro, no podemos esperar absolutamente ningún apoyo de Venezuela en los años venideros. Cuidado nosotros, con todos nuestros problemas, vamos a tener que tratar de ayudarles a ellos. Bueno, el paso que va, presidente Ortega, cada día está destruyendo más la economía de este país, tomando decisiones que crean inestabilidad, pues, porque lo que crea, cuando usted deja a discrecionalidad del presidente del Banco Central decisiones económicas, desde ahí crea inestabilidad, independiente si es buena persona, si es profesional, no es profesional. La palabra discrecionalidad causa inestabilidad, ¿o estoy equivocado? Mira, Jaime, quisiera yo decirte que cuando yo estaba en la Asamblea Nacional, nosotros aprobamos una ley que fue hecha a la medida para asegurar la independencia. La palabra importante con un banco central es la independencia, no la discrecionalidad. Y esa medida fue aprobada prácticamente unánimemente en la Asamblea Nacional, apoyada por el Fondo Monetario, el Banco Mundial y todos. La idea era fortalecer institucionalmente a una de las instituciones que ya es la más fuerte de Nicaragua, como es el Banco Central. Quiero decirte también, Jaime, que yo tengo un gran respeto profesional por Ovidio Reyes, así como lo tuve para su predecesor, el Capi, y además de eso por Iván Acosta, ¿verdad? Entonces, como yo te he dicho a vos y le he dicho a otras personas, los problemas económicos de Nicaragua se pueden resolver fácilmente. Tenemos el elemento humano para tomar las medidas para proteger a la economía nicaragüense. Pero el problema no es un problema técnico, Jaime, es un problema político. Y desgraciadamente, después de haber empezado su gobierno en el año 2007, con políticas sanas macroeconómicas, el pésimo manejo de la situación política, el rehusar entrar en una transición política a como le está pidiendo
el pueblo nicaragüense y la vasta mayoría de la comunidad internacional, lo que nosotros hemos hecho, lo que ha hecho Daniel, mejor dicho, y la vicepresidente Murillo, es decirle un no a la reforma política que es tan necesaria en el país. Considero que una pésima noticia de este fin de semana fue el anuncio de las elecciones regionales, porque en el fondo con eso lo que está diciendo Daniel es: aquí no ha cambiado nada, nosotros continuamos, no solo no vamos a adelantar las elecciones generales al año 2019, a como todo el mundo está reclamando, Jaime, sino que está continuando con elecciones regionales en el año 2019 como que si nada ha pasado. Esa es parte de su estrategia de proyectar normalidad. Pero te puedo asegurar, Jaime, que nuestra economía no anda bien, no anda normalmente bien, y toda la especulación que se dio a propósito de esa publicación en la Gaceta Oficial se debe a que la gente, los empresarios, los bancarios, los empleados, todo el mundo sabe que nuestra economía es muy, muy frágil, que el clima de inversiones en Nicaragua es pésimo, y además, si querés, podemos hablar de otros indicadores que son muy, muy desalentadores, pero uno de los más interesantes es la valoración crediticia de Nicaragua. La última vez que las grandes empresas que se encargan de esto, Jaime, nos valoraron a nosotros como sujetos de crédito, ellos nos dieron un ranking de B, pero con una tendencia negativa. O sea que en el caso eventual de que el gobierno fuera a atreverse a emitir bonos del Estado en el mercado internacional, yo creo que, y bueno, no creo, sé que serían considerados chatarra, y que de colocarse alguno de ellos tendrían que ser a tasa de interés altísima. Y cuando hablo de altísima estoy hablando de 12, 14, 15% como mínimo. Y nuestra economía no resiste ese costo de financiamiento. Por eso cuando yo estaba en la Comisión Económica y hasta después de eso, la mayoría de nuestra deuda pública externa venía y la recibíamos en condiciones concesionales, ¿verdad? Principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, y en condiciones que eran aguantables. Pero viera, no me gustaría ser pájaro de mal agüero, pero quiero decirte, Jaime, que está muy, pero muy delicada la situación nuestra y empeorando. Antes de que sigamos con esto, usted mencionó hace un momento que veía con preocupación, que no le había gustado la convocatoria que hizo el Consejo Supremo Electoral y el gobierno a las elecciones regionales. Déjeme hacerle una pregunta, porque yo lo hice en mis comentarios iniciales. ¿Fue un error del Partido Liberal Constitucionalista asistir a esa reunión? Yo creo, Jaime, yo lo único que sé de eso es lo que he leído en los periódicos, y ahí noté pues que el Partido Conservador, el PLC y el C por L, los tres dijeron que estaban valorizando esto. Ahora, para mí, Jaime, cualquier participación en esas elecciones municipales estaría avalando el concepto de Daniel de que ya regresamos a la normalidad y que cualquier adelanto de las elecciones nacionales, me estoy refiriendo a las presidenciales, a las elecciones para diputados, etcétera, en el año 2020 o 21, perdón, continúan en pie, y eso no puede ser así. Allí te puedo asegurar que internacionalmente termina de fundirse Daniel Ortega. Tengo entendido que solo el Ciudadanos por la Libertad no asistieron, de ahí todos asistieron a la reunión. Pero dejemos a un lado, usted tocó también en su momento, le preocupaba, le había pedido con los números de la migración de venezolanos que estaban migrando hacia afuera. Estamos hablando ahora, hablemos de la emigración de los nicaragüenses. Hay casi 30.000 nicaragüenses que han emigrado a Costa Rica, pero la noticia es que llegó ya el primer centenar de nicaragüenses a la frontera de México con los Estados Unidos, de los cuales un buen grupo de ellos están pidiendo asilo político
porque entre ese grupo de centenares de personas que llegaron, van las madres, van 3 madres de jóvenes asesinados al principio de abril. O sea, cuando inició esto, de los primeros muertos de abril. Entonces ya el problema migratorio, el problema político de Nicaragua se va a volver un problema para los Estados Unidos cuando la migración empiece a irse hacia el norte. Mira, Jaime, vos como una persona que seguís muy de cerca la política norteamericana, vos sabes que uno de los grandes temas políticos en la era del presidente Trump es justamente la migración, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros teníamos como un activo es que la mayoría de los migrantes que se aparecían en la frontera sur de los Estados Unidos venían del Triángulo del Norte, es decir, de Honduras, Guatemala y El Salvador. Ahora, con más de 20.000 que ya buscaron refugiarse en Costa Rica, y quién sabe cuántos miles que ya emigraron por vereda hacia el norte, vamos a empezar a ver nicaragüenses, como vos decís, en la frontera sur de los Estados Unidos. Y de repente nosotros vamos a estar en la pantalla de radar de Washington, no solo por la aguda crisis política que el país está viviendo, sino que también por el tema de migración. O sea que, Jaime, nada de esto está abonando a buenas relaciones entre no solo Nicaragua y los Estados Unidos, sino que Nicaragua y el resto del mundo, con excepción de esos 3 o 4 países que te mencioné al inicio. ¿Cuándo empieza? Es realmente una situación lamentable. Quisiera añadir una cifra más al sonjocho ese de la economía. Cuando vos y yo analizábamos la economía de Nicaragua, yo siempre te decía que con una deuda pública de alrededor de 40% del Producto Interno Bruto de Nicaragua, no teníamos que preocuparnos demasiado, sobre todo porque había mucha inversión, Jaime, extranjera en el país. Pero ahora, si uno le suma ese 40%, el hecho de que la inversión extranjera en Nicaragua se ha secado totalmente y que tenemos una deuda privada externa de otro 40% del PIB, ese 80% en deuda externa total se convierte en una cruz muy grande para una carga muy grande para nuestra economía. Y cierro con este último dato, porque creo que a veces nosotros como que subestimamos la cosa económica. El déficit de cuenta corriente de Nicaragua, según el Fondo Monetario, y antes de abril 18, era 4 veces más grande como porcentaje del PIB que el promedio latinoamericano. Y eso quizás es el indicador más crucial cuando uno está viendo la fragilidad de nuestra economía. O sea que nosotros teníamos que manejar con sumo cuidado y lo estábamos haciendo hasta el 15 de abril, digamos, de este año. Pero de hoy en adelante, y como demuestran las cifras venezolanas, el perder el 5 o el 10% del PIB en un año es facilísimo en una situación en donde hay una crisis política aguda como la que tenemos en Nicaragua ahorita. Y no es solo el sector turístico el que está siendo golpeado, Jaime. Es toda la economía, incluyendo el sector financiero. Leo, ¿cuándo se empieza a normalizar el Congreso, la política de los Estados Unidos? ¿Cuándo se empieza a normalizar su trabajo normal? Los congresistas, los senadores. Digo esto porque había, como aquí poca gente sabe, en Nicaragua, lo de los recesos de los Estados Unidos. Aquí había de repente una ofensiva de noticias referente de preocupaciones y declaraciones de altos funcionarios del gobierno del presidente Trump, de congresistas, de embajadores de la OEA, de Rubio, de Liliana Ross, de Menéndez, etcétera. Y de repente ha habido como un silencio, ¿verdad? Exceptuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights, que está pidiendo una reunión extraordinaria para tocar las violaciones y que se están haciendo y los atropellos que se están haciendo aquí en Nicaragua. ¿Cuándo vuelve a la normalidad
el Congreso y el Senado en los Estados Unidos. Y una vez que vuelvan a la normalidad, veremos entonces la aplicación de sanciones hacia Nicaragua. Y cómo cayó en Washington, por ejemplo, el anuncio ya, la oficialización del presidente Ortega de nombrar a su consuegro jefe de la policía y a los dos señalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la policía de haber sido los que más abusaron de los derechos humanos en la masacre de los estudiantes, fueron nombrados subcomisionados, subjefes de la policía, los dos pues. ¿Qué impacto ha causado o no ha causado ningún impacto? Bueno, primero, Jaime, contesto la cuestión del receso, ¿verdad? Este año, este verano, porque aquí estamos en el verano norteamericano, la época en que mucha gente toma sus vacaciones, el Congreso, la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, estuvo ausente todo el mes de agosto y no vuelve a sesionar hasta después del lunes que viene, Jaime, que como vos recordarás, es el Día del Trabajo en los Estados Unidos. Estamos claros de eso, ¿verdad? Okay. Ahora, en el Senado, contrario a lo que algunos piensan en Nicaragua, por razones políticas internas norteamericanas, el Senado tuvo un receso, pero fue muy breve, solo una semana. O sea que en este momento el Senado, que es la Cámara Alta del Congreso norteamericano, está en sesiones. Y, por ejemplo, sé que el Senado no solo aprovechó esta sesión de trabajo para tener una audiencia en donde se le dio el visto bueno, por cierto, al próximo embajador norteamericano en Nicaragua, un señor Kevin Sullivan, que entiendo yo que podría asumir sus funciones a finales del mes de septiembre. Todavía tiene que ser confirmado por el plenario del Senado, pero eso es algo que está visto como un paso fácil, en donde incluso su confirmación podría ser unánime. Debe ser, en cuanto a sanciones, doctor, permítame que lo interrumpa ahí, Sí. Porque aquí fueron vistas, y gracias a la recomendación que usted dio, muchos aquí en Nicaragua vimos la entrevista del embajador Sullivan, o de su entrevista en el Senado. Lógicamente también la vieron funcionarios del gobierno del presidente Ortega. Me comentó un funcionario del gobierno del presidente Ortega que el presidente Ortega, según él, jamás le va a dar el beneplácito, que se llama, ¿cómo que le llama? Que tiene que dar el ok al presidente para recibirlo como embajador. ¿Cuál es la palabra? En español se llama el placet. El placet. Que el presidente Ortega jamás le va a dar el placet a este Sullivan después de las declaraciones que dio en el Senado. Mira, Jaime, varias personas me han hecho ese comentario y yo lo que le he tenido que aclarar a ellos es que el gobierno norteamericano jamás hubiera propuesto al embajador Sullivan si no hubiera obtenido de antemano el placer, porque ese es un paso que se da antes de enviar un embajador. O sea que yo estoy seguro que el gobierno del comandante Ortega le dio de antemano, antes de que este nombramiento fuese al Senado, al embajador Sullivan. Ahora, él podría, en una acción, digamos, que iría contra la tradición, contra los protocolos diplomáticos, declararlo non grato antes que venga, por ejemplo. Pero eso sería clavarle o meterle un clavo más a su ataúd o al estado prácticamente en agonía que hay en la relación de Estados Unidos y Nicaragua. Eso sería realmente muy grave. Pero el placer ya lo tiene. ¿Ok? Eso lo tenés que tener claro. Si no, jamás hubiera sido presentado por las autoridades norteamericanas a la audiencia y al Comité de Relaciones Exteriores. Ahora, después me preguntaste sobre el calendario. Te dije que el Senado estaba en sesión. Y sé, Jaime,
que están aprovechando ambos partidos, no solo los demócratas, sino que los demócratas trabajando conjuntamente con los republicanos, están trabajando sanciones contra Nicaragua. El enfoque principal, Jaime, está en lo que algunos aquí están llamando la Magnitsky-Nica, porque realmente pues el Nica Act perdió mucho de su importancia, porque nosotros nos encargamos de liquidar a nuestra propia economía por la inestabilidad política que estamos viviendo. Pero bueno, la otra pregunta que le hice es la oficialización de los nombramientos de su consuegro y los otros dos, a los altos mandos de la policía, que aquí fue tomado como que el presidente Ortega le dijo a los Estados Unidos: me importa un comino tu Magnitsky y lo que vos pensás, esto es lo que yo hago, y se acabó. ¿Cómo fue tomado allá? Bueno, honestamente no sé, porque no he hablado con nadie sobre eso todavía, pero Jaime, la verdad es que aquí se dio por desechada como institución la policía de Nicaragua desde el inicio de la sublevación cívica y pacífica nicaragüense. Quería comentarte, Jaime, que ayer salió en el Washington Post un artículo larguísimo sobre los líderes estudiantiles y lo que les ha estado pasando a todos ellos en lo que yo llamo la represión selectiva. Hace 4 días salió en portada de Washington Post un artículo sobre la evolución política de Daniel Ortega, de joven revolucionario idealista al inicio, ¿verdad?, en los años 70, hacia una persona que se ha convertido como algo peor que lo que era Anastasio Somoza Debayle. Es decir, no sé si viste esos 2 artículos, Jaime, pero son importantes porque la manera en que en los Estados Unidos se llega a consensuar leyes, en gran medida toma en cuenta al ruido que hay en los grandes diarios del mundo anglosajón. Y en tanto el New York Times, con el Wall Street Journal, con el Washington Post, el Financial Times de Londres, el Guardian del Reino Unido, le han estado dando semanalmente, extremadamente duro a Daniel Ortega y a Rosario Murillo por la manera en que se está manejando la situación de Nicaragua. Doctor, ¿vos viste esos artículos, Jaime? No lo vi. No lo vi. Ahí te lo llevo. Ok. Lo viene hablando ahora. Ha creado... bueno, aprovecho esto, porque ahora, antes de que se venga, déjele ahí con su amigo una nota, porque yo le hice la denuncia ayer y la voy a volver a repetir hoy. Las amenazas y las intimidaciones contra nosotros han aumentado. Hasta el punto que el día sábado hubo una camioneta paramilitares preguntando por donde yo vivo, como si no saben. Pero entonces llegaron, eso es parte, y después el día domingo llegó una camioneta llena de policías y se parqueó frente a mi casa y estuvo ahí parqueado un rato. No hicieron nada. Pero las amenazas verbales y las actuaciones de esta manera cada vez van aumentando. Entonces, para que ponga ahí entre sus amigos, que ya hago pública la denuncia nuevamente, de que si yo caigo preso, no tengo por qué caer preso porque no he violado las leyes, no tengo armas ni nada por el estilo. Y si desaparezco, que sepan quién fue y responsabilizo directamente al gobierno. Aprovecho para que deje ahí con su amistad el récord. Doctor. Mira, Jaime, quiero decirte, Jaime, que una de las cosas que se está siguiendo muy de cerca acá es el asalto por parte del gobierno contra la Iglesia Católica, la guerra declarada con el sector privado, la utilización de instituciones del Estado que no deberían de politizarse, como la CIBOIF, la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero para lograr fines políticos, y la otra cosa es la declaración de guerra contra la libertad de prensa.
aquí ha calado eso enormemente. La Sociedad Interamericana de Prensa, los Reporteros Sin Fronteras, todos ellos se han juntado con grupos de ONG, digamos, de derechos humanos, y está claramente en la pantalla de radar como parte del inmenso problema que se ha convertido nuestra patria. Doctor, ayer ha empezado a circular el rumor a través de una visita que hizo el canciller Moncada al secretario general de las Naciones Unidas y unas declaraciones que dio el señor Gutiérrez, creo que es Gutiérrez, de las Naciones Unidas, donde decía que la solución aquí en Nicaragua era a través de unas elecciones adelantadas incluyentes, que no se dejara a nadie afuera. Ya nadie habla del diálogo, no se tocó el tema del diálogo. Y entonces se dice que eso incluyente es que el presidente Ortega está poniendo como condición, y esto lo lanzó al aire mi buen amigo y colega de aquí del canal, Luis Galeano, de que el presidente Ortega quiere, si se adelantan las elecciones, él correr nuevamente y que no haya ninguna objeción por la comunidad internacional para que él corra nuevamente en este nuevo proceso electoral. ¿Le ve lógica a esa teoría, a ese rumor que anda? Mira, Jaime, repito que cualquier intento de actuar en el tema electoral como que si nada ha pasado es pretender burlarse de la comunidad internacional. Estoy seguro que eso es otra cosa que va a ser tomado en cuenta por el Congreso norteamericano, por la Unión Europea, por muchos de los países importantes donantes, por cierto, a Nicaragua, que están incorporados en ese grupo de Lima o que votó a favor de enviar a Nicaragua el grupo de trabajo. Ese es el primer comentario. En cuanto al diálogo, Jaime, y a y la participación de la ONU y lo que dijo Gutiérrez o lo que no dijo, para mí lo más interesante es que le dio un enfoque el canciller Moncada que parecía darle esperanza a una normalización, digamos, de la situación nicaragüense, introduciendo a la ONU. Pero quiero decirte que después de esa reunión Gutiérrez emitió su propio comunicado, como diciendo, esto es lo que realmente acordamos. Y entonces, de esa manera, yo creo que él confirmó algo que la ONU ha estado diciendo por mucho tiempo, y es que en Nicaragua tiene que haber un cese de la violencia por parte del Estado lo antes posible, y que se tienen que tener, y que la solución en Nicaragua tiene que ser unas elecciones anticipadas y, como él dice, incluyentes. O sea que, acordate que Daniel en una época estaba jugando cómo proyectar reforma en el sistema electoral a través de un famoso memorándum de entendimiento con la OEA. Y con el pasar del tiempo, la OEA se ha convertido ahora en otro enemigo, otro adversario más para Daniel. Daniel ya no quiere saber de la OEA, ¿verdad? Así como en su momento él fue el que le pidió a la iglesia que funcionara como mediador y testigo en el diálogo, y después de haber ganado tiempo, él ha descartado el diálogo. Pero el problema para Daniel es que internacionalmente todavía se habla del diálogo, y un diálogo en donde la iglesia va a ser mediadora y testigo, aunque ese diálogo ya tiene, ¿cuánto? Más de 70 días de no sesionar, Jaime. Ese diálogo está muerto, doctor. Ese diálogo está muerto. El gobierno jamás se va a volver a sentar con la Alianza Cívica. Jamás se va a volver a sentar con ellos, ¿verdad? Yo he sido muy escéptico en cuanto al diálogo y he escrito sobre eso en el diario La Prensa, en la página de opinión. Pero quiero que sepas que todavía queda vivo, o hay todavía una simpatía para el mecanismo del diálogo, aunque a lo mejor se tendrían que añadir otros actores
como Daniel pretende, pues podría ser la ONU. Pero entre más gente están en la cocina, más difícil es la cocinada, Jaime. Sí, pero también, si lo que dijo Arturo Cruz en Cuarto Poder, donde estábamos Luis, Miguel, hace 2 semanas, la última inversión que estuvo, donde dijo Arturo Cruz que del presidente Ortega había aceptado unas elecciones, que se adelantaran las elecciones, y que la Alianza Cívica lo rechazó y dijo que lo único que aceptaban era su renuncia. El presidente Ortega no tiene que decir, ¿qué se va a ir a aceptar con alguien que ya le rechazó los adelantos de las elecciones? Mira, Jaime, yo he dicho que los primeros pasos que dio el diálogo, que prácticamente fueron los últimos, no fueron los más felices, ¿verdad? Ahora, yo solo te estoy diciendo que todavía están saludando aquí internacionalmente a la bandera del diálogo, con la Iglesia Católica jugando un papel muy importante. Pero ya los norteamericanos al menos están preparando pasar de las palabras a más acción. Y no debería decir de las palabras, porque acordate que hay más de 25 nicaragüenses cuyo nombre desconocemos nosotros y que ya perdieron su visa para los Estados Unidos. Y ya tenemos a 4 nicaragüenses que han sido sancionados por la ley Magnitsky Global. Y está a punto de salir, Jaime, y no creo que me estoy equivocando en esto, está a punto de salir la Magnitsky NICA y también para lo que valga, pues el NICA Act. Porque en este momento no están desembolsando ni el Banco Mundial, ni el Banco Interamericano, ni el Fondo Monetario. Y es más, quiero darte otra primicia. La persona que estaba a cargo de Nicaragua en el Fondo Monetario ha sido reasignado a otra tarea, y en el caso de que volviésemos nosotros a recurrir al Fondo Monetario para que nos rescate de nuestra situación espantosa económicamente, vamos a tener que trabajar con una persona nueva que de nuestro país no sabe nada. La importancia del NICA es que en una de las resoluciones del NICA Act le obliga al Departamento de Estado, si no me equivoco, o al Departamento del Tesoro, que en 15 días publicar la lista de aquellos funcionarios que están siendo señalados por actos de corrupción en el país. Obliga a publicar y dar a conocer públicamente esa lista. El otro impacto ya se está dando de todas maneras. Lo que me lleva así, volvamos al tema de la salida que podamos encontrar a esta crisis que estamos llevando. Porque Almagro decía que la salida tiene que ser, en Nicaragua tiene que ser adelanto de elecciones respetando la Constitución. Ahora el señor Gutiérrez dice adelanto de elecciones que sean inclusivas, sin dejar a nadie afuera. Según la Constitución nuestra, a como haya sido hecha, ¿verdad?, de al fin cómo se logró, pero la realidad es que la Constitución nuestra ahorita permite la reelección presidencial. Entonces, si el Frente Sandinista está poniendo como condición que ellos quieren que presentar al presidente Ortega nuevamente como candidato en ese adelanto de elecciones, cuando se convoquen a las elecciones el año que viene, a principios del año que viene, esperemos, o el segundo, a finales del primer trimestre, no se le puede impedir legalmente, no hay ninguna cosa que le pueda impedir al Frente presentar al presidente Ortega como candidato. Mira, Jaime, yo creía que me iba a decir que Daniel, porque en una de sus entrevistas dijo él que nunca se había visto que un país latinoamericano hubiera adelantado elecciones más allá de lo que estipulaba la Constitución política. Pero ya lo había hecho. persona que estaba entrevistando a Daniel, como no conocía nuestra historia muy bien, le dejó pasar esa afirmación. Pero vos y yo sabemos que en el año 1990 se celebraron elecciones anticipadamente, y que el que dio el visto bueno para eso era nada más y nada menos que el entonces presidente Daniel Ortega Saavedra. Ahora o sea, que tiene que ser más cuidadoso con
la retórica que maneja Daniel, no, pues, sí, porque gente que están escuchando esa cosa conoce la historia de nuestro país. Si no vio la caricatura que sacó Diego hoy en la prensa, donde, sí la vi. Donde le dice doña Rosario le dice a él, no pegas una. él en esa serie de entrevistas que hizo, no pegó una por ningún lado. Pero el punto es, si aquí para que se adelanten las elecciones, el Frente Sandinista quiere presentar a Daniel Ortega como candidato, que lo presente. Oye, a mí me encantaría ir a una campaña electoral con las condiciones dadas, con transparencia, con seguridad, con observación nacional e internacional, contra el presidente Ortega y el Frente Sandinista pues al gallo que nosotros pongamos contra el gallo de ellos, pues que sería él, o gallina que pongamos, pues, o una dama, cualquier hombre o mujer que pongamos, y tenemos buenos candidatos. Óyeme, es tremenda pijada la que se le pegaría. Ahí lo más importante, Jaime, tendría que primero refundar, reinventar al Consejo Supremo Electoral. Por eso que estamos hablando. Que después no haya asignación. Yo nunca he estado a favor, Jaime, de pretender reinventar el Estado como parte del diálogo. Así como nunca estaba a favor de esas sesiones plenarias, porque los temas que se estaban abordando, Jaime, eran demasiado sensibles como para necesariamente estarlo haciendo un reality show, como dicen los norteamericanos. Pero sí creo que es imperativo, Jaime, reestructurar, reinventar a todo el Consejo Supremo Electoral, no solo los que están en la cúpula. Pero dado esa situación, una vez que se haya reinventado el Consejo Supremo Electoral, yo te aseguro que lo peor que podría hacer el FSLN es postular, bueno, a Daniel o a la Rosario, porque eso nos pondría a la oposición las elecciones en una bandeja de plata. Si sabemos escoger y si además si vamos unidos. El gran problema de los nicaragüenses es que nunca nos unimos. Y vos sabés eso. Ahorita estamos unidos. O nos unimos para la elección, como pasó con la 1, y después en el Congreso, inmediatamente después, se desbandan todas las representaciones. Lo que realmente queremos, la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho, ¿verdad? Estamos unidos, eso no me cabe la menor duda, estamos unidos. Habrá diferencias de ciertas cosas, pero eso es normal. Pero de que hay una unidad, hay una unidad. Y a la hora de escoger al candidato o a la candidata que nos va a representar en las elecciones, cuando logremos que se adelanten las elecciones, también creo que va a haber unanimidad en ese sentido. Se enmienda, ojalá, es que fíjense que ahora quisiera que corriera el presidente Ortega. Me encantaría verle la cara derrotado cuando tenga que admitir que lo volvimos a pijear. Mira, lo primero y lo más importante que tienen que saber Daniel y Rosario es que probablemente la mayoría de la gente que son empleados públicos que llegan a la fuerza a las manifestaciones de ellos, le van a pasar la cuenta en las urnas, en donde nadie va a poder darse cuenta cómo finalmente votaron, siempre y cuando se reforma el Consejo Supremo Electoral y hay una buena fiscalía por parte de los partidos de oposición o de la fuerza de oposición. No, correcto, si tiene que haber elección. Eso lo vimos en 1990, Jaime, y te aseguro yo que el repudio hacia el gobierno ahora es tan o más grande que en 1990. Elecciones con condiciones, eso estamos claros que es elecciones con condiciones. Vea, doctor, para terminar, antes de su comentario, agradezco lo de la caricatura de Guillén, pero eso significa que más gente se va sumando. Porque si usted ve la caricatura de Guillén, más lo que escribe, ratifica lo que hemos venido diciendo, que vamos ganando. Y cada día, usted la vez pasada, el programa pasado, admitió que haciendo un análisis frío, vamos ganando. Arturo Cruz la vez pasada dijo, vamos ganando. Y cada día va más gente sumando y se va dando cuenta de que vamos ganando en esta lucha. O sea, vamos para adelante. 'Adelante. 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 '
A pesar de que deberíamos estar haciendo más cosas nosotros, que no estamos haciendo, pero espero que la dirigencia de las organizaciones estas se pongan las pilas pronto, ¿verdad? Vamos ganando la partida. Mira, Jaime, yo lo que te dije la semana pasada es exactamente lo que te dijo a vos, Arturo, en el Cuarto Poder. Y es que vos vas ganando. Y entonces él añadió que vos sos el pueblo, ¿verdad? Yo he visto unos videos, por cierto, en donde vos andás en tu cuadriciclo con una consigna de vamos ganando. Incluso te he visto en una tarima echando tu chagüite, pues, en una de estas manifestaciones. Y reitero lo que dijo Arturo, va ganando. Vamos y Daniel y la Rosario, están perdiendo. Porque esto que hicieron al anunciar las elecciones regionales, como que si nada ha pasado políticamente en Nicaragua, va a caer como un balde de agua helado acá. Nadie va a creer que en su momento Daniel realmente estaba interesado en buscarle una salida, un aterrizaje suave, ¿verdad?, a la crisis que Nicaragua está viviendo ahorita y que sigue siendo magna. Quiero decirte que en los Estados Unidos se ha llegado a la conclusión, Jaime, de que el problema de Daniel Ortega y de Rosario Murillo ya no es solo un problema nicaragüense, sino que está contribuyendo a la desestabilización de Centroamérica y de toda Latinoamérica. Y vos me acabas de dar la noticia, pues, de que ya aparecieron los primeros nicaragüenses en la frontera sur de los Estados Unidos, cosa que a mí no me extraña, porque mucha de esa gente quieren realizar el sueño norteamericano porque no pudieron realizarse en su propio país. Esa es una tragedia realmente para nosotros. Sobre todo que yo creo que todavía hay la posibilidad de rescatar esta situación, pero cada día es más difícil, Jaime, para todos los que estamos jugando en Nicaragua. Pues lo que tiene que hacer el presidente Ortega, incluyendo a Daniel y la Rosario. Si está en las manos de él, él es el que tiene que decidir y darse cuenta de la realidad, y la realidad es que la única salida para salvar Nicaragua es un adelanto de elecciones. Y si ahora él quiere competir, que compita, bienvenido. Es más me entusiasma, fíjese, más me entusiasma, ya que cojamos candidatos nosotros para ir a respaldar al candidato nosotros contra el de ellos. Es que es pijada que le pegaríamos, doctor. Ya me levanté más, se me llenaron las baterías más ahorita. Comentarios finales. Solo quiero tal vez concluir diciéndote que con el Magnitsky-Nica, a como le están diciendo algunos medios en Nicaragua o uno en particular, sería mucho más poderoso, tendría un impacto mucho más crítico en la situación de Nicaragua que el Nica Act. Yo creo que los dos van a salir, Jaime. Es más, yo, al igual que otra persona, dudaba de que en su momento fuera a ser aprobado el Nica Act, pero ahora te puedo decir que se ha creado la tempestad o la tormenta perfecta aquí en Washington. Y con estas últimas movidas de él, como el anunciar que las elecciones regionales van como que si nada ha pasado, esto lo único que hace es asegurar más que nunca que viene un golpe duro norteamericano y va a ser en el mes de septiembre. No creo necesariamente que va a ser en la primera semana de septiembre porque no regresan a trabajar hasta el 4. Pero antes de mediados de septiembre o antes de finales del mes, ambas están aprobadas. Para la fiesta patria. Sello, Jaime. Para la fiesta patria. O a más tardar finales de septiembre. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Francisco Aguirre Sacasa, a ustedes, amigos televidentes. Le agradecemos por su atención. Vamos ganando, mantengámonos firmes. Es increíble que la suerte de Dios está con nosotros, definitivamente que Dios está con nosotros y nos está ayudando y nos está protegiendo y nos está guiando. Así que mantengámonos firmes, estemos listos a la convocatoria para asistir a la calle, a los plantones, a respaldar. Sigamos rezando por nuestros presos políticos y exigiendo su libertad de todos ellos y que pare de una vez por todas esta ofensiva represiva del presidente Ortega, que no va a ganar nada porque no nos va a callar. No nos va a poder echar preso a todos, no nos va a poder matar a todos. Así que, hombre, vámonos a unas elecciones y vámonos, que gane el mejor. Nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación, si Dios así lo permite.
vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Arrigueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.